Ya todos los venezolanos y en realidad todos los ciudadanos americanos y del mundo conocen que se decidió una invasión a Venezuela simplemente porque un supuesto presidente autoelegido por el cual no ha votado nadie contrató con una firma mercenaria de Estados Unidos el objetivo de eliminar, remover a las autoridades legítimas de Venezuela. Eso es un hecho de una gravedad inusitada que lamentablemente la práctica de Estados Unidos ha hecho cotidiana. Es una práctica criminal. Había sido precedida por una declaración del procurador de Estados Unidos, un señor Barr, el cual puso precio a la captura y secuestro de las autoridades legítimas de Venezuela. Unos 15 millones de dólares por el presidente y 10 millones de dólares por determinado grupo de funcionarios asistentes del presidente de la República. Fíjense ustedes, una cosa enteramente inaceptable. Se está prácticamente desatando acciones de secuestro, acciones ilegales contra personas que no están sometidas a la jurisdicción de Estados Unidos y además alentando a cometer el delito de secuestro mediante una recompensa. Hay que señalar que en nuestro Código Penal y en todos los códigos penales del mundo existe el delito de instigación a delinquir. Eso en sí es un acto criminal. Si una persona instiga a otro mediante orden, recompensa, influencia para que cometa un acto criminal, él se convierte en cómplice de ese acto criminal. De modo que uno puede considerar al fiscal Barr, a las autoridades de Estados Unidos que han estado prácticamente planteando el apoyo a este tipo de acciones criminales que están incursos en un delito de agavillamiento para cometer un delito contra la seguridad de otros países. Estos delitos están calificados por el Estatuto de Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad, del Estatuto de Roma y la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, sancionada por Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989. Es decir, no es que estos señores sean inocentes porque a ellos se les ocurrió hacer un contrato, no. Todo eso está no solo penado en las leyes nacionales, sino además en las leyes internacionales. Fíjense, la introducción de la convención mencionada establece que además de obligar a los Estados partes a no recurrir al reclutamiento, la utilización, la financiación o el entrenamiento de mercenarios y de prohibir tales actividades, la convención los obliga a extraditar o a procesar a los mercenarios que encuentren su territorio independientemente de que el delito se haya cometido allí o en otra parte. Según el artículo 2, a los efectos de la presente convención cometerá un delito toda persona que reclute, utilice, financie o entrene mercenarios según la definición del artículo 1 de la convención. Es decir, el mero hecho de suscribir el célebre contrato entre Silvercorp y el títere autoelegido presidente ya es un acto criminal, es un delito, aún sin haber pasado la ejecución. Ahora, al pasar a ejecutarlo, la situación empeora. Y entonces, bueno, ya sabemos que el fiscal Barr prometió recompensas por la captura o la deposición del presidente de la República. Ahora, el artículo 128 de nuestro Código Penal dispone: cualquiera que de acuerdo con país o república extranjera, enemigos exteriores, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas o la hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de 20 a 30 años. Es decir, esos señores que intentaron invadir Venezuela no son ni aventureros, románticos, ni son personajes interesantes o políticos extremistas, no, son simplemente delincuentes que no están luchando
ni por una ideología, ni por una patria, ni por determinado establecimiento de un régimen político. Ellos están peleando o intentando pelear, porque prácticamente no llegaron a hacer actividades agresivas. Ellos están peleando por el dinero, por la paga, la recompensa. Son, en el término más amplio de la palabra, simples mercenarios. Y entonces, en ese sentido, pues, está prohibida su contratación por las leyes internacionales, y el hecho de reclutarlo, apoyarlo, financiarlo, también es un delito según la ley internacional. Esto es importante señalarlo porque estos mercenarios fueron entrenados en Colombia. Colombia es un país en el cual las autoridades ejercen un control bastante estricto sobre todo lo que sucede en su población, y Estados Unidos también. Estados Unidos tiene 7 bases militares establecidas en Colombia. Sus servicios de seguridad saben todo lo que sucede allí, y de hecho todo aeropuerto colombiano es una base militar en donde llegan los aeroplanos militares de Estados Unidos, reponen combustible, se reparan, cargan armamento, etcétera, etcétera. Nadie puede decir que las autoridades colombianas desconocían lo que se estaba haciendo en su país, y las lanchas salieron de allí, y lo mismo que las lanchas del ejército colombiano que fueron encontradas en el Orinoco cargadas de todo tipo de armas. Es decir, no solo hay ya el problema de la complicidad de Estados Unidos, sino de la complicidad de un Estado vecino cuyas autoridades evidentemente han apoyado, ayudado, protegido esta tentativa contra la soberanía y la independencia de Venezuela. Ahora, este contrato, ¿qué sentido tiene? En realidad, para que exista un contrato, el objetivo tiene que ser lícito. Yo no puedo contratar que se va a cometer un delito. Es decir, eso hace el contrato nulo de toda nulidad. Ese documento es inexistente, salvo únicamente a los efectos de la responsabilidad penal de quienes cometieron un delito por el solo hecho de firmarlo. Es decir, uno no puede contratar la eliminación, en ese caso, de un presidente legítimo de la República, ni tampoco puede contratar la comisión de ataques contra la población civil. Ese contrato tiene una cantidad de cosas que va incluso contra todas las regulaciones internacionales de la guerra. Contempla ataques contra la población civil, contempla ataques contra objetivos culturales, contempla posibles ataques contra hospitales, contempla además la posibilidad de que las fuerzas mercenarias se apropien de cualesquiera objetos, bienes, etcétera, que encuentren en el país, y actúen ellos como una especie de gran apropiador de esos bienes y después los devuelvan cobrando un 15% de comisión. Todavía estamos esperando a que devuelvan el ejército de Estados Unidos los objetos de saqueo del Museo de Bagdad cuando su invasión contra Irak. Pero además de esto, en última instancia, esos mercenarios tenían por finalidad la suplantación del ejército nacional, la suplantación transitoria y después posiblemente permanente, porque esa suplantación, según el contrato, podía continuarse. Y además, dentro de esa acción espantosa, destructiva, está prevista la posibilidad de que usen cualquier tipo de armamento, incluido las minas. Hay una convención internacional contra el empleo de las minas, eso de las minas antipersonales, pues esos explosivos plantados de forma discreta que cuando alguien se aproxima estallan, llevándose la vida no solo de militares, de civiles, de cualquier persona que tenga la desdicha de entrar en su proximidad. Entonces, en este sentido, tanto el contrato como sus ejecutores forman parte de una trama delincuencial, no solo por el objeto, sino por además las finalidades que perseguían a través de ese contrato. El mero hecho de firmarlo constituye un delito, y
todas estas personas deben ser juzgadas de acuerdo con las leyes venezolanas, porque el delito fue cometido en Venezuela, y las que no llegaron a pisar territorio nacional de acuerdo con las leyes internacionales que consideran su conducta como enteramente delictuosa. ¿Sí? Y entonces, bueno, yo creo que podemos pasar a considerar un poco el sentido de la guerra dentro de la guerra mercenaria dentro del país. Entonces, fíjense, hemos hablado un poco de que hay una nueva fase dentro de las guerras. Las guerras ya no son guerras entre ejércitos nacionales y entre estados que se declaran la guerra. Las guerras son ahora como operaciones sucias que se hacen contratando personas que por el mero hecho de ser contratadas, aceptar ese contrato, son ya criminales en el sentido de la ley internacional y de las leyes internas también de cada país. Y además de eso, pues, usualmente actúan con la mayor ferocidad sin ningún tipo de sujeción a ninguna categoría de leyes. El ejército que ocupa las 7 bases militares establecidas en Colombia, el ejército o los mercenarios de Estados Unidos, ellos pretenden no estar sometidos a las leyes colombianas. Pueden actuar como les parezca, pueden violar esas leyes, pero no pueden, según ellos, ser enjuiciados por los tribunales colombianos. De modo que, ¿qué hubiera implicado la instauración de un gobierno presidido por un presidente fantoche y cuyo instrumento ejecutor fuera este conjunto de mercenarios, de asesinos a sueldo? Bueno, pues prácticamente la instauración como autoridad del país de un cuerpo no sujeto a las leyes venezolanas, que podía violar todas esas leyes y tratar y maltratar como le pareciera conveniente a los ciudadanos venezolanos. En segundo lugar, bueno, esa instauración implicaría la sustitución de las autoridades legítimas del país, comenzando por el ejército. Tendríamos un ejército no de integrantes, soldados y oficiales venezolanos, sino de extranjeros, de diversas nacionalidades, simplemente todo el que hubiera sido contratado allí, que vendría a ser la autoridad máxima del país. Ese ejército dispondría de la totalidad de los bienes que se encontraran en el territorio nacional, y para mantener lo que ellos llamarían la disciplina o el orden, podría utilizar cualquier tipo de recursos, de armamento, el que le pareciera conveniente. Es decir, era la instauración de una dictadura mercenaria. ¿Cuáles han sido los efectos de este tipo de intervenciones en otros países? Piensen ustedes, por ejemplo, en el año 2011 se inició una intervención contra Libia. Libia era el país de mayor nivel social, de bienestar económico dentro de África. Se difundió una falsa noticia según la cual el presidente Gaddafi habría ordenado reprimir con bombardeos unas manifestaciones populares, cosa que fue enteramente falsa. Hubo una oleada de bombardeos de las fuerzas de la OTAN contra Libia y se propició la entrada de grupos de mercenarios de diversas nacionalidades. Han pasado desde entonces prácticamente ya casi 9 años. Libia todavía está sumida en guerra civil. De ser el país que tenía mayor desarrollo económico y social del África, pasó a unos niveles de empobrecimiento totales de los cuales la población huye totalmente. No hay todavía un gobierno establecido en Libia, y además está avanzando de hecho la fragmentación de Libia dentro de varios países. Las reservas internacionales de Libia, por cierto, fueron apropiadas por este grupo de invasores. No puede extrapolar de allí lo que podría suceder con Venezuela. Es decir, ¿cuál será el primer objetivo? Desde luego,
no se invade un país con fines caritativos. La finalidad es apropiarse de las inmensas reservas naturales y los recursos de Venezuela, de la fuerza de trabajo de su población, y en ese sentido uno puede pensar en una privatización total de los recursos y las industrias básicas de Venezuela, una disolución de su ejército tal y como existe, una persecución política inmisericordia contra todas sus autoridades legítimas y contra la población que ofrezca resistencia contra la ocupación, e incluso podría pensarse en una secesión de Venezuela en varios países con el objetivo de debilitarla. A la vuelta del siglo hubo un ejercicio militar llamado el Plan Balboa, en el cual se preveía la separación de Venezuela en 3 países distintos, la segmentación de Venezuela. ¿Hasta qué punto una fuerza militar invasora, siguiendo los intereses de Estados Unidos y de Colombia, no propondría también una segmentación, una división, una fragmentación de Venezuela? Entonces, esta es la perspectiva siniestra a la cual nos enfrentamos con la invasión paramilitar. Esta es una realidad. Insisto en que las guerras actuales son guerras no declaradas que se pelean con paramilitares, y si ustedes ven los medios de comunicación, ven la idolatría que se está creando hacia el mercenario, el asesino a sueldo, el asesino serial. Casi todas las películas estadounidenses tienen por héroe un asesino, alguien que mata por dinero, alguien que mata a quien le da la gana, o alguien que simplemente tiene el delirio de matar gente porque le da gusto, le da placer hacerlo. Una Venezuela sometida a ese tipo de personas, no elegidas por nadie, no respaldadas por el consenso del pueblo venezolano, era la que estaba prevista en ese contrato criminal suscrito entre Silvercorp, una compañía estadounidense, y un supuesto funcionario autoelegido, en realidad, que a pesar de que alguna vez fue venezolano en pensamientos, palabras y obras, es más estadounidense que el propio presidente Donald Trump. Sí, creo que, exacto, no me pasé demasiado de la... Si quiere hacer unas palabras de despedida. Si quiere, te da unas palabras de despedida, unos 2 minutos. Ah, bueno, perfecto, vamos a... ¿Me dicen cuándo? ¿Ya? Bueno, vamos a despedirnos reseñando algunas ideas fundamentales. Es decir, la patria venezolana fue constituida por la voluntad de todos los venezolanos que dieron su sangre para constituirla contra lo que era el mayor imperio de la tierra en ese momento. Ha continuado existiendo por la voluntad de todos los venezolanos. La patria venezolana no puede ser destruida por la voluntad de un mandatario extranjero que contrate una serie de sicarios y asesinos a sueldo con el objetivo de que destruyan a Venezuela, la secesionen, sometan a su población a esclavitud y a todos los elementos de una ocupación militar inmisericordia. Este contrato debe ser estudiado por la población venezolana, y cada venezolano debe pensar en las consecuencias que habría tenido la aplicación de este documento espantoso contra todos los hermanos venezolanos, todos los de otras nacionalidades que han venido a compartir la vida con nosotros. Sería verdaderamente una catástrofe inconmensurable que afortunadamente ha sido por ahora conjurada, pero sobre la cual hay que estar alerta, porque el imperio nunca se corrige, siempre seguirá intentando cumplir con sus finalidades a través de todos los medios posibles, y nosotros debemos estar dispuestos a resistirlo también en todas las formas concebibles. Muchas gracias.